Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. Hoy vamos a ver un nuevo tema que es el manejo de archivos, un tema que me han solicitado muchas personas y que es muy importante y ya era hora de ver cómo podemos leer, cómo podemos escribir archivos a través del lenguaje C. El manejo de archivos es un tema muy importante dentro de la programación, ya que hasta ahora nosotros veníamos trabajando con un almacenamiento y una lectura y escritura, lo que era en memoria RAM, ¿sí? Es decir, todos los datos que nosotros leíamos, almacenábamos, lo hacíamos en memoria RAM. Y cuando nosotros cerrábamos y volvíamos a abrir nuestro programa, teníamos que volver a cargar todos los datos necesarios para que nuestro programa funcione. Esto muchas veces en programas simples, bueno, es suficiente, pero cuando nosotros tenemos programas complejos o queremos implementar un programa que gestione una mini base de datos a través, por ejemplo, de un bloc de notas, o queremos leer una gran cantidad de archivos, por ejemplo, si yo necesito que mi programa lea 10.000 datos, y sería muy tedioso cada vez que yo abra ese programa, tenga que ingresar los 10.000 datos. Entonces sería bueno tener esos 10.000 datos almacenados en algún lugar, en un dispositivo secundario, como puede ser un disco duro. Entonces, en un futuro, cuando yo necesite esos datos, directamente el programa los lea de ese archivo y trabaje con esos datos que ya leyó, digamos, del archivo correspondiente, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver lo que es esta introducción a el manejo de archivos. Principalmente se trabaja con dos tipos de archivos principales, ¿sí? Los archivos de textos, que son aquellos archivos que contienen una secuencia de caracteres y que terminan con un carácter fin de línea. Es básicamente un texto en plano, los archivos .txt que contienen caracteres, o si ustedes, por ejemplo, abren un archivo .c, que es el que nosotros estamos trabajando ahora con el lenguaje C, le dan clic derecho, por ejemplo, y abren con un bloc de notas, tiene texto legible, tiene texto plano, que se conoce, y son caracteres, y que esos caracteres, cada línea, digamos, de ese archivo termina con un carácter fin de línea, que es un carácter que nosotros conocemos, que es el /n. Y tiene un último carácter, digamos, ya sea el archivo de texto o el archivo binario, que ya voy a explicar qué es, tienen un último carácter que es el carácter fin de archivo, denotado con las siglas E o F en la mayoría de lenguajes de programación. Entonces los archivos de texto son archivos de texto plano que contienen una secuencia de caracteres. Un segundo tipo de archivos son los archivos de tipo binario, que son una secuencia de bytes que solamente puede ser entendida por la computadora y que solamente puede ser procesado ese archivo a través de un programa específico que sepa cómo manejar ese archivo. Seguramente a muchos, a la gran mayoría, les habrá pasado de descargarse un archivo con una extensión extraña y que ningún programa lo puede abrir. Y si ustedes lo abren, por ejemplo, con un bloc de notas, van a ver muchos caracteres ilegibles, muchos caracteres raros, es decir, cosas raras van a ver dentro de ese archivo. Eso es porque es un archivo de tipo binario, porque no tiene información que nosotros podamos leer, digamos, como un texto plano, ¿sí? Porque está codificado a binario para que solamente un programa que fue específicamente hecho para leer ese tipo de archivos pueda procesarlo y para que la computadora también pueda procesarlo, ¿sí? Entonces básicamente existen esos dos tipos de archivos. Acá en este curso vamos a trabajar con el primer tipo, que son los archivos de texto plano, ¿sí? Tipo bloc de notas, .txt. Entonces con ese tipo de archivos vamos a trabajar. El manejo de archivos en C lo vamos a realizar con la librería stdio, una librería súper conocida ya, es la primera librería que siempre incluimos cuando realizamos nuestros programas. Entonces la librería stdio va a contener todas aquellas funciones, macros, tipos de datos que nos van a permitir hacer el uso de archivos o manejar archivos. Esta librería tiene definido un tipo de dato especial que es el tipo file, que es con mayúscula. Este tipo file nos va a permitir manipular los archivos. Cuando nosotros queramos manipular un archivo, en nuestro programa vamos a tener que poner una variable que sea un puntero a un archivo, ¿sí? Entonces vamos a tener una variable que, por ejemplo, se llama archivo, que esta variable va a ser un puntero a file, ¿sí? Es importante esto de puntero a archivo. Entonces todos los archivos que nosotros queramos manejar
generalmente vamos a tener un solo puntero, ya que vamos a reutilizar un mismo puntero muchas veces para abrir muchos archivos, si es que así nuestro programa lo necesita. Entonces vamos a tener una variable que va a ser un puntero a un archivo, ¿sí? Un puntero a un tipo file. Vamos a ver en este video, como dije, las funciones principales, ¿sí? Para abrir archivos y también para leer archivos. Voy a dejar para el próximo video lo que es el manejo de escritura de archivos. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nosotros queremos manipular un archivo es abrir ese archivo. Debemos abrirlo. Y esto se hace con la función fopen, que el prototipo está en pantalla y que recibe dos principales parámetros. El primero es el nombre del archivo, como una cadena, es decir, la ruta sería, ¿sí? Si nosotros estamos en una ruta relativa, es decir, si nosotros le ponemos el nombre del archivo a secas, por ejemplo, archivo1.txt, el programa lo que va a hacer es ir a buscar ese archivo en la misma ruta donde se encuentra el punto C, donde se encuentra nuestro programa. En el caso en el cual queramos indicarle otra ruta, debemos poner la ruta absoluta, es decir, por ejemplo en Windows sería C, /usuario, /documento, etc. ¿sí? Sería dónde está el archivo. Siempre lo vamos a poner generalmente en el mismo lugar donde está el programa. Entonces ponemos el nombre del archivo. Y como segundo parámetro es el modo en el cual se va a abrir ese archivo. Y esto ya lo voy a explicar con mayor nivel de detalle a continuación. Entonces, esta función nos va a permitir abrir o crear, ya voy a explicar por qué el crear también, un archivo determinado en un cierto modo. ¿Qué es esto de los modos? Nosotros tenemos diferentes maneras de abrir un archivo, ¿sí? Tenemos archivos para solamente lectura, en este caso el modo va a ser R, ¿sí? De read. Entonces, si nosotros tenemos un archivo y queremos levantarlo, queremos leerlo, entonces tenemos que indicarle que el modo va a ser R, de lectura. Si nosotros queremos crear un archivo nuevo, entonces tenemos que indicarle la letra W de write en inglés, escritura, ¿sí? Es decir, vamos a crear un archivo en modo escritura. Acá, ¿qué puede pasar? Si nosotros este nombre de archivo que le ponemos acá coincide con otro archivo que ya existe en el mismo directorio, lo que va a hacerse es sobreescribir ese archivo. Es decir, es como que lo va a eliminar y lo va a volver a crear, ¿sí? No es que le agrega nueva información, sino que lo sobreescribe, porque nosotros estamos creando un nuevo archivo, ¿sí? Si nosotros queremos agregar información a un archivo que ya existe en ese directorio, tenemos que poner el modo A de append, ¿sí? Añadir nuevo texto o nueva información a ese archivo. Entonces nosotros con el modo A lo que vamos a poder hacer es abrir un archivo y vamos a poder incorporarle nueva información, agregarle nueva información. Después tenemos el RB, WB y AB, que es el mismo que de arriba, es su correspondiente, pero para archivos binarios, ¿sí? Esto que vimos arriba son para archivos de texto y lo que están abajo son para archivos binarios, que nosotros no lo vamos a ver. Después tenemos el R+, W+, y A+, que es, yo quiero leer un archivo, pero también quiero escribir sobre él, es decir, voy a leer un archivo que yo ya sé que existe en ese directorio, entonces lo quiero levantar, pero también quiero escribir cosas en él. Es decir, cambiarle su contenido. Entonces para eso lo vamos a abrir con R+, lectura-escritura. Si yo quiero crear un archivo para lectura-escritura, también el W+. Y si yo quiero levantar un archivo y agregarle cosas al final, lo hago con A+, ¿sí? Con A+, hago lectura y escritura sobre el mismo archivo. Y después lo mismo, pero para archivos binarios, ¿sí? R+B, W+B y A+B. ¿Sí? Si se fijan, tiene su correspondiente tanto para archivo de texto como para archivo binario. Bien, una segunda función que es muy importante es la fclose. La fclose lo que realiza es un cierre del archivo, es decir, se tiene que cerrar el archivo cuando nosotros dejamos de utilizarlo. Cuando nosotros abrimos un archivo con el fopen, lo que se crea, digamos, lo que pasa por detrás es que el sistema operativo realiza toda una tarea de reserva de memoria, porque ese archivo se tiene que cargar en memoria, de reserva de recursos, y mientras ese archivo se mantenga abierto, el sistema operativo
está consumiendo esos recursos, ¿sí? Es decir, el sistema tiene esos recursos abiertos. Si nosotros no cerramos el archivo, esos recursos siguen consumiendo, digamos, es decir, ese archivo sigue consumiendo recursos en el sistema. Entonces debemos cerrar ese archivo. Debemos cerrar el flujo de datos, que muchas veces se llama así. Si ustedes buscan por ahí por internet, van a encontrar que el fopen lo que hace es abrir un flujo de datos. Y el fclose es cerrar ese flujo de datos. Entonces es importante cada vez que nosotros terminamos de trabajar con un archivo, cerrarlo, ¿sí? Así no queda consumiendo recursos. Otra función es la FEOF. La FEOF, si se están fijando, ¿sí? Si se dan cuenta, todas las funciones que corresponden a manejo de archivos comienzan con la letra F, ¿sí? Es muy fácil identificarlas. F de file, de archivo en inglés. Es muy fácil identificar las funciones o acordarse a veces de las funciones de archivos. La función EOF, FEOF, lo que me hace es, me retorna un valor booleano sería, ahí dice entero, pero ya sabemos que C no maneja booleanos, me va a devolver 0 o un valor distinto de 0 si llegué al fin de archivo. ¿Se acuerdan que yo dije hace rato que todo archivo tiene un último carácter especial que es el EOF, el End of File, fin de archivo, que me indica si yo llegué ya al final del archivo? Entonces, si yo quiero determinar si realmente ya llegué al fin del archivo, tengo que usar la función FEOF. Esto me va a servir cuando yo quiera recorrer el archivo completo. Entonces yo a esto lo voy a poner, por ejemplo, en un ciclo while que diga, mientras no llegue al final del archivo, entonces sigo leyendo datos, porque todavía no llegué a final, digamos, ¿sí? Bien. Estas son las funciones correspondientes a lo que es, por ejemplo, apertura, cierre y, por ejemplo, bueno, esta de determinada fin de archivo. Vamos a ver funciones para lo que es la lectura y ya nos vamos al SYNHI a practicar un poquito estas funciones. Una vez que yo abrí un archivo, por ejemplo, quiero leerlo. Si yo lo abrí, por ejemplo, en modo lectura, yo quiero obtener datos de ese archivo. La primera función para leer es la fgetC. Es getChar, sería, digamos, getC, la C viene de char. Esta función me permite leer carácter por carácter de este archivo. Entonces lo que me va a hacer es, si yo digo fgetC de archivo, me devuelve el primer carácter, ¿sí? Cuando yo lo ejecuto por segunda vez, me devuelve el segundo carácter. Así que ya se estarán imaginando que esto tendrá que ir dentro de un ciclo. Y también el getC lee el carácter EOF. Entonces, por ahí ya, como digo, estarán imaginándose que esto lo podría meter en un ciclo que mientras lo que me retorne el fgetC sea distinto del fin de archivo, voy obteniendo el carácter y lo voy mostrando, por ejemplo, ¿sí? Igual lo vamos a ver en la práctica. Así que eso me hace el fgetC, ¿sí? Recuerdan que no me acuerdo si en algún momento vimos la función getChar o getC, que hacía lo mismo, pero me obtenía el carácter desde el buffer de entrada, es decir, de la entrada estándar de la consola, ¿sí? Bueno, el fgetC es lo mismo, pero en vez de obtenerlo de la entrada estándar, lo obtiene de un archivo. La siguiente es la fgetS, muy parecida también a la getS que creo que vimos en algún momento. Lo que me hace fgetS, en vez de leer carácter por carácter, lee de a líneas. Es decir, lee cada una de las líneas del archivo, es decir, lee hasta que encuentra un /n, hasta que encuentra un salto de línea, y ahí se detiene, ¿sí? O hasta que leyó n tamaños o n caracteres, que sería este int tamaño. Si yo le pongo 10, por ejemplo, entonces el fgetS va a leer solamente hasta 9, sería, de 0 a 9, ¿sí? Lee n-1 caracteres. Entonces el fgetS me va a leer hasta que lea n-1 caracteres, el n sería este tamaño, en realidad sería tamaño -1 caracteres, o hasta que llegue al fin de línea, ¿sí? Al fin de línea, entonces el fgetS hace eso. Esto es bastante, digamos, útil cuando yo, en vez de leer carácter por carácter, quiero leer de a líneas, ¿sí? De a líneas completas. Y el último que vamos a ver, existe uno más que no lo vamos a ver, que no me acuerdo si es el fread. No lo vamos a utilizar estos tres nomás. Este es el fscanf, ¿sí? El scanf, ¿sí? Que nosotros veníamos utilizando, que utilizamos siempre para leer datos de la consola.
El scanf, ¿cómo funcionaba? El scanf nosotros le pasábamos una cadena, digamos, de formato que yo le decía cómo quería leer la entrada y las variables donde yo quería almacenar esos datos. Para el que no recuerde o no haya visto cómo funciona el scanf, le dejo acá arriba a la derecha el link del video de scanf. Entonces el fscanf, ¿qué hace? Hace lo mismo que el scanf, pero en vez de leer los datos de la consola, de la entrada estándar, lee los datos de un archivo determinado, ¿sí? Entonces el fscanf, si usted le quitan el primer argumento, es lo mismo que el scanf. Lo único que agrega el fscanf es este primer argumento, que es de dónde voy a leer esos datos. Ya no los leo de la consola, sino que ahora los leo de un archivo determinado, ¿sí? Vamos a verlo esto en la práctica, que siempre yo repito que esto se entiende mucho mejor en la práctica, ¿sí? Vamos a abrir un determinado archivo, entonces vamos a declarar la variable correspondiente, file archivo, y vamos a abrirlo. Entonces decimos que el fopen me devolvía un puntero a ese archivo. Algo que no dije es que el fopen me devuelve efectivamente el puntero al archivo. Pero ¿qué pasa si hay un error en la apertura de ese archivo? Por ejemplo, si escribí mal el nombre o cualquier otro error que ocurrió mientras se abría el archivo, lo que me va a devolver el fopen es un puntero nulo. Entonces, siempre, inmediatamente después de abrir un archivo, tenemos que preguntar si ese puntero es distinto de nulo. Porque si es distinto de nulo, significa que, listo, todo bien, pudo abrir el archivo. Si no, significa que no lo pudo abrir, hubo un error y no podemos continuar, digamos, con lo que queremos hacer con ese archivo. Entonces, hacemos un fopen. Acá yo le voy a poner el nombre, en mi caso se llama archivo1.txt. Y acá le ponemos en qué modo queremos abrirlo. En mi caso es en modo lectura. Entonces en una cadena ponemos la R, ¿sí? Yo solamente por ahora quiero leer ese archivo. Entonces, como dije, inmediatamente después tenemos que preguntar si el archivo ese es distinto de nulo. Porque si es nulo, le voy a poner acá un cartel que diga printf error al abrir el archivo, ¿sí? Y ponemos ahí. Si no fue nulo, listo, lo abrió correctamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar la primera función. Yo les voy a mostrar el archivo que tengo acá, que es este, miren. Este archivo es un hola mundo, ¿sí? Una sola línea. Entonces yo quiero leer carácter por carácter y mostrarlo en una línea, digamos, ¿sí? La H en una línea, la O abajo, la L abajo y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer acá es, mientras... Acá miren, voy a declarar la variable que va a almacenar el carácter, ¿sí? Y lo que voy a hacer acá es, lo voy a hacer todo en el mismo while, la asignación y la pregunta. Mientras, primero hago la asignación, hago el getC, ¿sí? Entonces, asigné el resultado de getC a la variable C. Y en el mismo lugar, digamos, para no hacerlo, digamos, tan largo, digo, mientras esto sea distinto del EOF, el EOF es una macro que ya está definida en esta librería, ¿sí? Que me indica si es el fin de archivo. Mientras no haya llegado al fin de archivo, es decir, mientras el carácter que obtuve del fgetC no es EOF, entonces lo que hago es muestro el carácter con un porcentaje C, muestro un salto de línea y lo muestro el carácter, ¿sí? Si esto lo ejecuto, vamos a ver. Acá creo que tengo un pequeño error. Acá creo que me olvidé un paréntesis. Ahora sí. Ahora sí. Si se fijan, me está obteniendo efectivamente cada carácter. La H, la O, la L, la A. El espacio inclusive. Inclusive me está obteniendo el carácter fin de línea. Que obviamente no se ve. Pero acá me puso un salto de línea. Entonces... me está mostrando línea por línea cada carácter. Bien, entonces yo creo que con este ejemplito se entiende a la perfección el uso del fgetC. Es decir, obtengo de a un carácter, ¿sí? Lee cualquier carácter, tanto espacios como incluso, como digo, el salto de línea e inclusive el EOF. Que esto nos va a servir para hacer esta condición del while. Ahora probemos el getS. Yo tengo otro archivo acá que se los voy a mostrar.
¿sí? Que es este. Tengo dos líneas. Uno que dice hola, mi nombre es Facundo. Y el segundo es este es el curso avanzado de C. Antes le quiero mostrar un ejemplo de qué pasa cuando no encuentra o lanza un error, ¿sí? El FUP. Yo le cambio el nombre y si ejecuto me dicen ver el error al abrir el archivo. ¿Qué significa esto? Que no pude abrir el archivo porque en este caso el nombre está incorrecto. Ahora sí, veamos cómo leemos esto con el getS. El getS necesita, si ustedes se fijan, volvemos acá, el getS necesita tres parámetros. Un buffer, un tamaño y un archivo. El tamaño dijimos que es, en caso de que no llegue al fin de archivo, es el tamaño máximo de la línea. Y el buffer es en dónde va a guardar esa línea, digamos que yo estoy leyendo. Entonces yo digo, en una variable de tipo cadena línea, que le voy a poner por ejemplo un tamaño de 50, ¿sí? Lo que voy a hacer es, miren, y acá vamos a hacer uso de la función FEOF. Mientras no llegue, ¿sí? Mientras no llegue al fin de archivo, ven que acá estoy utilizando el FOF. Mientras no llegue, porque el FOF me retorna verdadero si llegó al fin de archivo. Entonces por eso tengo que negarlo. Mientras no llegue al fin de archivo, entonces sigo recorriendo. Entonces lo que hago es, llamo a la función fgetS y guardo la línea que estoy leyendo en mi variable línea. Como mucho leeme 50 caracteres porque es el tamaño del vector, en el caso de que la línea sea más larga, y lee la línea de archivo, ¿sí? Y por último, mostrarla. Y acá voy a poner un S y acá iría línea. Si esto lo ejecuto, si se fijan, acá volvamos, pongamos el archivo 2. Y se fijan, me muestra hola, mi nombre es Facundo. Y en la segunda línea, este es el curso avanzado de C, ¿sí? Si yo solamente esto lo ejecuto, por ejemplo, esto lo voy a comentar una sola vez. Si se fijan, solamente me devuelve la primera línea, porque solamente leyó hasta el fin de cadena, hasta el barra N. Y para ir finalizando, ya que se me está haciendo bastante largo el video, vamos a ver el uso del scanf, que es bien sencillo. Entonces voy a abrir el último archivo que tengo, que en este caso son puntos en el plano, ¿sí? Que están separados por la coma. El primero es el X y el segundo es el Y. Entonces yo quiero leer todos los puntos que tienen este formato. Entonces este while lo vamos a dejar. Y acá vamos a poner fscanf. Y voy a tener que declarar dos variables de tipo real en donde voy a almacenar esos puntos. Entonces el fscanf, como dije, es lo mismo que el scanf, nada más que aumenta un parámetro, que es el primero, que es de dónde leo esos archivos, esa entrada. El segundo argumento es de qué manera lo voy a leer, es decir, el formato. Es decir, están separados por comas los datos, ¿sí? Son reales separados por coma, ¿sí? Este es un real y esto es otro real y están separados por coma. Y acá en dónde los guardo, que sería uno en X y el otro en Y, ¿sí? Y acá efectivamente voy a mostrar después, punto X es tanto, y acá voy a mostrar punto Y es tanto, y salto de línea. Y acá voy a mostrar X y voy a mostrar Y. Si esto lo ejecutamos, acá me faltó cambiar el archivo, que es el archivo 3. Ahora sí. Y se fijan, efectivamente me obtiene los mismos datos que yo está almacenado el archivo. El 3.1, el -2.5, el 0.0 y el 9.8-4. Y lo estoy leyendo de un archivo. Entonces, esto está bastante interesante cuando, por ejemplo, yo necesito leer, no sé, como decía anteriormente, 10.000 puntos en el plano. Entonces, no tengo que cargar cada vez que inicia mi programa los 10.000 puntos. Directamente los guardo en un archivo, o tengo varios archivos con diferentes puntos, diferentes ejemplos. Entonces, simplemente ejecuto mi programa, le cambio el nombre del archivo, a qué archivo quiero leer, y listo. Entonces, si se fijan, no es muy complicado en lo que es el manejo de archivos. Acá me estoy olvidando algo fundamental, ¿sí? Que
es muy importante, que es cerrar el archivo, ¿sí? No me di cuenta antes, lo siento, dije que era muy importante y efectivamente lo es. Entonces es muy importante, como digo, cerrar el archivo. Es importante cerrarlo acá, ¿sí? Cuando el archivo está abierto y es distinto de nulo. Entonces acá, bueno, sigue funcionando igual. Entonces de esta manera, como digo, vimos el uso de las funciones de manejo de archivos para lectura, y en el siguiente video vamos a terminar de ver la escritura de datos y también cómo podemos agregar datos a un archivo ya existente. Así que espero que les haya gustado y cualquier duda me la hacen saber en los comentarios.